Bueno, vamos a ver algo de desarrollo económico, social y ambiental, es decir, vamos a superar esa idea de crecimiento económico, como esta cuestión de que aumente el PIB, digamos, o el PIB per cápita, o el nacional, como quiera llamarse, y bueno, ya cuando empezamos con crecimiento económico, y el otro día cuando dio su exposición Ignacio, ya estamos en el largo plazo, es decir, ya salimos de esas políticas coyunturales de corto plazo y ya pasamos a pensar en el sendero a largo plazo de un país, de un continente o de lo que sea, ¿no? En este caso nosotros entonces vamos a hablar de desarrollo económico, social y ambiental, y la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo lo medimos? ¿No? Entonces vamos a ver distintas formas de medir o de poder evaluar el nivel de desarrollo de un país, por ejemplo, ¿no? Nosotros partimos siempre de esta concepción de que, y ya lo dijimos varias veces y por ahí lo recalcamos desde que ustedes empiezan en primer año, que si bien uno ve el dominio económico, es decir, en realidad uno dice el sistema económico y en realidad uno debería acostumbrarse a decir el subsistema económico, ¿no? Porque en realidad es un subsistema dentro de un sistema mayor, que es el sistema social, y dentro de un sistema mayor, que es el sistema ecológico. Entonces, en realidad, cuando uno habla de economía, en realidad te está hablando de un subsistema dentro de un sistema mayor. Lo que pasa es que, bueno, cuesta, digamos, dentro del egocentrismo que por ahí tiene cada una de las disciplinas, reconocer a la economía como un subsistema o como una disciplina, pero que a su vez está interrelacionada con otras disciplinas, digamos. Es una disciplina con suficiente desarrollo científico, pero eso no la hace o no debería hacerla un compartimento estanco, ¿no? Y eso es lo que nosotros por ahí en política macro, especialmente con César, tratamos de romper o de cambiar ese formato de pensar, digamos, que lo económico forma parte de una esfera que no tiene relación nada con nada, ¿no? Y en realidad no es tan así, digamos, o no debería ser así pensado. Esperen que no sé por qué. Nosotros desde la economía, y ustedes en Economía 2, fundamentalmente, donde vieron todo lo que es la contabilidad nacional, y que acá en política también algunas cosas se recuperan, siempre decimos que los datos de la contabilidad nacional que ustedes aprenden en Economía 2 mide el nivel de actividad económica, mide el desarrollo de cada uno de los sectores productivos, determina un nivel de consumo sustentable, es decir, da una serie de indicadores de bienestar, o sea, es un indicador de bienestar, porque de hecho, no sé, hay una relación entre el crecimiento de ese PIB, por ejemplo, y el nivel de empleo, que es lo que se llama la ley de Ockham, digamos que hay una vinculación, por eso cuando la economía crece a través de su PIB, nosotros decimos el empleo va a crecer, y cuando el PIB cae, como por ejemplo ahora, sabemos que va a aumentar el desempleo, o sea que hay una vinculación si entendemos al empleo como un indicador de bienestar, ¿no? En una economía donde yo para poder acceder a mi satisfacción de necesidades tengo que necesitar de un ingreso, obviamente que si no tengo el ingreso se me disminuye el nivel de bienestar, ¿no? O sea, algo mide del bienestar, y seguramente ustedes también lo deben haber visto en Economía 2, es un indicador de bienestar, pero es un indicador muy reducido, con muchas falencias, ¿no? Es decir, que un país tenga un PIB grande o que el PIB esté creciendo en un país, no necesariamente uno puede hacer una vinculación de que el bienestar de ese país o de esa sociedad está aumentando. Porque no hace muchos años, ¿vos te acordás, César, cuando vino ese economista, no sé, de Cuyo me parece que era, que vamos a tener que empezar a medir lo cualitativo, ¿no? Sí. No me acuerdo quién era, Sí. ¿te acordás? Bueno, ya hacen balance. No me acuerdo, pero también, como se llama, estaban los economistas que eran, si bien son de la línea más ortodoxa, como de la Universidad Nacional del Sur, también del sur era. Parámetros cuantitativos, de verdad que nosotros participamos de la determinación de la renta petrolera, sería el trabajo. Bueno, ahí también ellos empleaban de una línea alemana que tiene relación con los estudios de la universidad, empleaban esto, digamos, indicadores físicos que nosotros hacemos algo, hemos visto algo cuando hicimos las determinaciones de indicadores tempranos. Y ahora el paquete nacional, el gobierno nacional, a través de un instituto que está en el Ministerio de Desarrollo Productivo, más o menos emplea lo mismo. Por ahí la visión es un poco más
todavía un poquito más limitada, pero ya en cualquier momento van a hacer exactamente lo mismo, en el sentido que el indicador base que sostiene el índice de consumo de energía anticipado. Claro. ¿Sí? Bueno, incontablemente ya hacen el balance social y el balance ambiental, digamos, ¿no? O sea, ya no es todo solamente cómo funciona la empresa, sino el impacto en términos sociales y el impacto en términos ambientales de las empresas, ¿no? O sea, digamos, ese PIB entonces tiene un enfoque muy cuantitativo, muy materialista, subestima la verdadera actividad económica, es decir, hay actividades económicas que las personas realizan, por ejemplo, para su autosustento, la actividad para la autoproducción, para el autosustento, que en realidad no lo tiene en cuenta, el valor del tiempo de ocio, bueno, ahora el valor de las tareas domésticas, ¿sí? Que está hecho el primer estudio en Argentina, no considera, en sentido contrario, los efectos externos de las actividades económicas en el medio ambiente, esto de las externalidades, es decir, las externalidades ambientales solo se consideran en la medida en que fueron internalizadas. ¿Se acuerdan esto de contabilidad, de economía ambiental, digamos, de internalizar las externalidades? Pero si no están internalizadas, bueno, qué sé yo, la soporta el ambiente, diríamos. Bueno, o sea, tiene una serie de deficiencias que son importantes. No considera, ¿sí?, que la actividad económica depende de lo que ocurre solo en la esfera económica, sino que también depende de lo que proporciona la biosfera o lo que proporciona el ecosistema. Eso tampoco lo considera. ¿Se acuerdan cuando uno hace un esquema circulatorio simplificado de ese sistema económico? Dice, bueno, esto es simplificado. Y sí, es simplificado porque una de las cosas que le faltaban a ese esquema circulatorio simplificado es justamente que eso está metido dentro de un sistema mayor que las biosferas, donde ese sistema económico extrae los recursos o utiliza a la biosfera como fuente de recursos y a su vez usa al medio ambiente como depósito o sumidero de sus desechos, ¿no? Y eso, bueno, se lo olvida, digamos. No considera, ¿sí?, que hay muchos bienes y servicios que se producen en la economía y que obviamente la sumatoria de los bienes finales forma parte del PIB, o sea que estaría una doble ventana, las 500 rejas que tenemos en las casas, las alarmas, las 5 llaves que tenemos en cada una de las puertas, todas esas cosas sumaron en el PIB. La pregunta es si eso suma al bienestar. Yo, por ejemplo, hoy estaba acá y sentí olor a quemado y me di cuenta que una de las puertas todavía tenía la reja puesta, digamos, ¿no? Que es una de mis preocupaciones. Entonces, todos esos bienes y servicios finales, ¿no?, o tener la alarma conectada a un monitoreo, ¿no?, que obviamente sumaron al PIB, no diríamos que suma al bienestar. Digamos, estar encerrado con reja, con 5 llaves, con alarmas que suenan a veces cuando uno se levanta, lo primero que tiene que acordarse es sacar la alarma para que no suene y despierta al vecino. Eso en realidad no incrementa el bienestar. Entonces eso se llaman gastos defensivos. Y no tiene en cuenta que muchos de los bienes producidos no incrementan necesariamente el bienestar. Llamemos alcohol, llamemos cigarrillos, llamemos la comida chatarra, que genera todos los problemas, dijeran mis hijos, de la diabetes y todas estas cuestiones, ahora que están más naturistas, son bienes que suman al PIB, pero que en realidad tampoco acrecientan el bienestar, ¿no? Entonces, todas o algunas de estas cosas son las que uno puede decir, bueno, esa medida que habitualmente usamos para medir si un país va bien o va mal, por ejemplo, ahora decimos vamos mal porque el PIB en el mundo está cayendo, o sea, va a haber una recesión mundial. Sí, está bien, pero bueno, medir el bienestar humano, como dice acá, es más complejo que eso. Hay una serie de factores, múltiples factores, que aportan al bienestar o detraen al bienestar, que no es necesariamente o únicamente producto de cómo va ese PIB o ese nacional per cápita en cualquiera de esas medidas que conocemos tradicionalmente, que provienen de esa contabilidad nacional. ¿Qué es lo que nosotros planteamos acá? Entonces, debemos dejar, no sé si dejar, pero sí tener la mente abierta a decir, bueno, el PIB está bien, digamos, es una medida económica importante, pero al menos encontrarles y decir, bueno, eso no mide todo el bienestar y hay que buscar otros indicadores que incluyan factores no económicos y por otro lado que incorporen esto, el agotamiento, el desgaste, la contaminación de la naturaleza y que la puedan incluir aun cuando todavía no estén internalizadas esas externalidades, ¿no? Es decir, buscar o al menos ampliar la mirada para buscar otros indicadores. Entonces acá nosotros arrancamos mostrándoles otros indicadores que hay. Empezamos
El sistema, empezamos por lo más elemental, que es un sistema que nace en el 94 dentro, ¿sí?, de Naciones Unidas y partiendo de la contabilidad nacional, es decir, ¿qué es lo que se dice? Dejemos la contabilidad nacional así como está, ¿no? Que todos los países sigan midiendo en base a esos manuales armados por Naciones Unidas, creo que en la década del 40, si no me equivoco, César, ¿no? Los manuales de contabilidad nacional. Básicamente, que todos los países sigan midiendo igual, pero que puedan agregar las llamadas cuentas satélites o módulos. Es decir, ¿qué le dicen a los países? Miren, la contabilidad nacional se va a seguir midiendo igual, pero si usted quiere como país incorporar alguna cuestión ambiental, alguna cuestión acerca del agotamiento de sus recursos naturales o una cuenta sobre los gastos defensivos que hay en esa sociedad en particular, hágalo en un módulo separado, ¿no? La excusa, dicen algunos que la excusa es para que las estadísticas sigan siendo comparables. Bueno, vamos a suponer que fuera cierto, ¿no? Entonces, por un lado es decir, dejemos la contabilidad nacional como está y agregue a aquel país que quiera estas cuentas modulares o estas cuentas satélites que den cuenta de alguna otra realidad que no esté medida en esa contabilidad nacional, especialmente lo ambiental. Acá nosotros pusimos algunos ejemplos, digamos, Noruega, que también tiene cuenta física de los recursos energéticos y de contaminación del aire, Indonesia, del tema de los bosques tropicales, este país de África, que tiene todo un sistema de cuentas satélites donde analiza el uso de las aguas recicladas. Es un país que no llueve nunca, o sea, tiene muy poca agua, entonces tiene todo un sistema de reciclado de las aguas para poder regar, para poder usarlas como agua de riego, o sea, tiene todo un sistema de cuentas respecto a ese recurso en particular. Y Argentina tiene un sistema de estadística ambiental, si uno las busca, tienen indicadores de desarrollo sustentable de lo social, de lo económico, de lo ambiental y de lo institucional, y tiene estadísticas, digamos, tiene muy pocas, yo estuve buscando, tiene muy buena separación, o sea, uno encuentra, dice, indicadores del subsistema social, digo, bien, perfecto, cliqueo ahí a ver qué tienen. Bueno, es muy poquito, digamos, no tiene mucho que digamos, pero al menos está armada la idea, ¿sí?, de tener un sistema de estadística ambiental, ¿no? Qué sé yo, condiciones y calidad del medio ambiente. Sí, hay algunas estadísticas. La única estadística muy interesante que me sorprendió, por ejemplo, es uso de leña. Ustedes dirán, no, me llamó la atención porque yo pensé que la leña que se usaba ya era todo de bosque cultivado, o sea, de bosque artificial, digamos, ¿no? De bosque sembrado. Y en realidad, la cantidad de leña utilizada, por ejemplo, que proviene de bosques sembrados, ¿sí?, es muy poca, poquísima. Todo lo demás es de plantaciones naturales, digamos, lo cual me sorprendió, para mal, digamos, ¿no? O sea, yo pensé que ya toda la leña esa que uno compra habitualmente, pensé que era de siembra, o sea, sí, ¿cómo se llama?, de bosques artificiales y no de bosques naturales. Pero bueno, me equivoqué. Es la única estadística que me llamó la atención. Pero si uno entra, tiene muy buena separación de los subsistemas, pero todavía tiene muy poca carga de datos concretos, digamos. Pero algo existe, por lo menos. Hay otro... ¿Me están escuchando? Sí, está saliendo muy bien. Bien, perfecto. Vos pegame un silbido cuando quieras hablar también. Una chiflada, un silbido. Bien. O sea, que esa es una alternativa. Bien, hola Nacho, ¿cómo estás? Porque por ahí en estos sistemas uno no sabe si está o no está, digamos. O sea, es una cosa rara, digamos, lo que pasa. Avanzando un poquito más, está esta idea que aparece en lo que es la contabilidad ambiental o en economía ambiental, que es esta idea de ingreso hicksiano, en donde este famoso Hicks, digamos que ya lo hemos escuchado nombrar, plantea de que el Producto Nacional es una medida de bienestar siempre y cuando uno considere, y acá está la definición que él hace, que el ingreso es aquello que puede consumirse sin empobrecerse. Entonces, dice que es aquello que uno puede consumir o que ese país puede consumir siempre y cuando ese consumo no impida o no genere menos posibilidades de consumo para el futuro, digamos, ¿no? O que mantiene el capital constante. Entonces, cuando uno dice
el ingreso, ¿no? Que uno termina en todas esas desagregaciones que seguramente deben haber hecho en Economía 2 y terminan con el ingreso personal disponible, ¿no? Que se consume o se ahorra, esa famosa división que se hace al final. Uno debería preguntarse si todo eso puede ser consumido, ¿no? O ahorrado. Entonces, para Higgs dice, ¿cuál sería el ingreso que realmente podría consumirse sin afectar la capacidad de consumo real en el futuro? Y acá deduce algunas cosas como, por un lado, los gastos defensivos, que ahora vamos a ver qué es, y habría que deducir también la depreciación del capital natural. Y ahí llegaríamos a ese ingreso que podría consumirse sin afectar la capacidad de consumo real del futuro, digamos, ¿no? Cosa que nosotros llegamos hasta acá, digamos. También, de vuelta, la justificación es, bueno, pero la depreciación del capital natural es muy difícil de calcular, y en los gastos defensivos dicen, bueno, está bien, una alarma, una doble reja, todas las cerraduras que tenemos puestas en las puertas, está bien, no incrementan, me van a decir a mí, no incrementa tu bienestar, pero en realidad todas esas cosas generaron empleo, y por lo tanto a esas personas que se les generó empleo, les ha aumentado el bienestar. Entonces, bueno, listo, mi argumento fue destruido, sería, ¿no? Los gastos defensivos, ¿qué serían? Los gastos adquiridos por las empresas para neutralizar o reducir los impactos del medio ambiente, una tecnología que tenga que comprar, un purificador, etcétera, etcétera. Los gastos para prevenir el impacto, ¿sí? Por ejemplo, de la inseguridad, lo que yo les estoy diciendo, una doble ventana para el ruido, que acá me vendría muy bien, por ejemplo, o para remediar los impactos ambientales, por ejemplo, los remedios. En lugares con mucha polución en el aire hay problemas de alergias, asma, etcétera. Eso implica consumir remedios, y uno diría, bueno, los remedios generaron trabajo, ¿no? Y por lo tanto acrecentaron el bienestar, pero quien los tiene que tomar y quien tiene una alergia o una situación de asma producto de la polución del aire, en realidad el remedio lo único que hace es corregir eso que me originó, digamos, el mismo funcionamiento de ese sistema económico. Entonces, todos estos bienes, que son los que se originan a través de estos gastos defensivos, algunos dicen no ayudan o no contribuyen a incrementar el bienestar, pero lo que yo les decía, algunos dicen, bueno, pero los tendríamos que detraer, no te generaron bienestar a vos, pero sí generaron empleo. O sea que es toda una cuestión, digamos, para discutir. Y bueno, lo que les decía, la depreciación del capital natural por la dificultad que tiene su medición en particular. Después hay otro índice que se llama Índice de Bienestar Económico Sustentable, de Daly y Cobb, que son dos autores que están en toda esta corriente que es la economía ecológica. Hay una diferencia que por ahí lo vemos en microeconomía entre economía ambiental, economía de los recursos naturales y economía ecológica. La economía ecológica sería como la más... Economía ambiental, si ustedes recuerdan, es la parte de la economía que estudia básicamente cómo corregir o aminorar los efectos que genera el sistema económico en el medio ambiente utilizando instrumentos de la economía. La economía de los recursos naturales utiliza o determina cómo hacer un uso óptimo de los recursos naturales, renovables o no renovables, o sea, determinar la tasa óptima, por ejemplo, de, qué sé yo, tala de un bosque, captura de peces, etc. Y estos autores ya son de lo que se llama la economía ecológica, que trata de romper las barreras disciplinares, es decir, no se consideran parte de una subdisciplina de la economía, sino como una visión más transdisciplinaria que supera la visión disciplinar de la economía, o sea que estarían como en un paso más elevado, digamos. Entonces ellos se incorporan la idea de la distribución del ingreso, habría que incorporar en este índice de bienestar económico sustentable, porque ellos plantean que no es lo mismo aumentar un peso en el ingreso, el bienestar que le genera un peso más a una persona de bajos ingresos, no es lo mismo que un peso a una persona de mayor nivel de ingreso. Es como si a nosotros nos aumentan 10.000 pesos, lo del IFE, por ejemplo, el incremento de nuestro bienestar no va a ser el mismo que el incremento de bienestar que ha logrado en las personas que han recibido esos 10.000 pesos
estando en una situación en donde habían perdido su empleo, donde no podían hacer sus changas, etc. Obviamente a esas personas se les incrementó en términos relativos con nosotros mucho más el bienestar que si nos hubiesen dado los 10.000 pesos a cualquiera quizás de los presentes. Bueno, utiliza datos de contaminación, incluye estimaciones de pérdida de tierras húmedas, agotamiento de los recursos no renovables, no le dan valor al tiempo de ocio, porque también hay algunos indicadores que hablan de darle un valor económico al tiempo de ocio, porque el tiempo de ocio incrementa el bienestar, o sea, este tiempo que uno pasa, diríamos un ocio creativo, un ocio contemplativo, digamos, ¿no? Incrementa nuestro bienestar e incluye un valor para el trabajo familiar no remunerado, que eso es, no sé si la vez pasada les pasamos o les dijimos, Argentina hizo ahora la primera estimación de esto del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto. Si quieren, si están interesados o interesadas, ahí tienen el sitio donde está el estudio que se hizo de cuánto aporta el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a ese PIB y cómo es una de las actividades que más ha aportado al PIB si lo midiéramos justamente en este contexto de pandemia, ¿no? Pero bueno. Acá también hay discusiones respecto a darle el valor al trabajo doméstico y de cuidados, darle un valor económico, porque muchos plantean que sería como economizar, digamos, o darle un valor económico a tareas que no necesariamente deberían volverse tareas que estén valuadas en términos económicos, ¿no? Eso supera una valoración en términos económicos, pero sí estos estudios le dan una visibilidad a ese tipo de actividades que de lo contrario pasan invisibilizadas, ¿no? Pero bueno. Hay otro indicador que es la cuenta de los recursos naturales. Algunos países llevan esto que es hacer como un estado de situación de los recursos naturales, desde cuál es el stock inicial, todos los flujos de entrada y los usos que han tenido los recursos naturales, especialmente, por ejemplo, ahí tienen algunos indicadores de la FAO, por ejemplo, acerca de los bosques naturales en Argentina, o sea, la pérdida de bosques naturales desde el 90 al 2015, por ejemplo, esto es una estadística y abajo está indicado el trabajito, ¿no? De cuántas hectáreas o millones de hectáreas se han perdido en Argentina en esos 25 años. También, bueno, la erosión que tienen los suelos en el país, este es otro trabajo que hay del 2015, la causa, digamos, o sea, analizan qué stock inicial, por ejemplo, de bosques, qué uso se les ha dado a esos bosques y qué stock final hay después de un cierto periodo de tiempo, nuevamente para llevar otras estadísticas que no sea solamente cómo nos ha ido con estos indicadores tradicionales de la contabilidad nacional. La mayoría de estos informes, sí. Ahí podría ser una apreciación del tema del petróleo. ¿Se acuerdan con la desnacionalización del petróleo que comenzó en el año 91? El petróleo en el año 91 llegó a ser 50 millones de metros cúbicos año y eso fue cayendo hasta los actuales un poquito menos de 17 años. Cuando uno hace la cuenta de contabilidad de reservas que hay en medio de extracción, bajó de 18 años creo a 9. Y en el gas natural pasó mucho peor, porque el gas natural es el 51% de la materia energética de Argentina, y ahí teníamos gas como para 35 años, y en los últimos años tenemos, antes de esta aproximación que se hace con Vaca Muerta, digamos, antes de Vaca Muerta, que empezó el régimen productivo prácticamente a partir del año 2018, 2019, había para 3 años. Entonces fíjense cómo la cuenta, eso es siguiendo un trabajo, actualizando un trabajo de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que tenía los primeros 10 años nada más. Ajá. Claro, esa sería la cuenta de los recursos naturales, del stock, flujo de entrada y los usos. Bueno, ahora tenemos todo el tema de los incendios, digamos, ahí, digamos, pérdidas, digamos,
de bosques o de lugares, digamos, que también habría que ver cuál es el origen, cuál es el uso, cuál es la intencionalidad, digamos, de esos incendios, por ejemplo. Acá tienen otro indicador, que es la tasa de ahorro genuino, que es una medición que hace el Banco Mundial, que también toma, digamos, analiza cuál es la tasa de ahorro genuino de una nación, de una economía, y tiene en cuenta también el agotamiento de los recursos naturales y el daño causado por la contaminación. Acá está, está acá arribita, digamos, es el último que figura ahí en el Banco Mundial. La tasa de ahorro genuino, entonces, es el aumento del capital físico más la educación, y sacan la disminución por la pérdida del agotamiento del capital natural y por el daño de la contaminación. Acá en Argentina está la cuenta, el ahorro bruto es 18%, consumo de capital sería la amortización del capital fijo 9,2%, educación suma, y acá está agotamiento de los bosques, agotamiento por energía, por minerales, debe ser los no renovables, daño por CO2, daño por polución y el ahorro ajustado. O sea que pasamos del 18%, que sería el ahorro bruto, a una tasa de ahorro genuino del 10%. Bueno, hay alguno en el mundo, la tasa da 12,7%, América Latina da 7,7%, o sea que estaríamos por arriba, al menos en ese año, por arriba del promedio que es para América Latina y el Caribe, y un poquito por debajo de lo que sería el mundo, ¿no? Pero es otro indicador donde toma nuevamente la cuestión de la naturaleza, o sea, del agotamiento de los recursos y el daño por contaminación. El Banco Mundial tiene otro indicador que se llama riqueza de los países, y acá también, acá es interesante, porque en realidad toma que la riqueza total de un país es el capital producido, ¿sí? El capital fijo, digamos, el capital que dijeran algunos hecho por el hombre, el capital natural y el capital intangible, donde está el capital social, el capital humano, el capital que se da por la educación, y el capital natural en activos del subsuelo, tierra agrícola, madera y productos no maderables y áreas protegidas. Así es como divide, digamos, o tienen ahí la plantilla de cómo lo arma. Y acá, este es el informe del 2011, pero ¿qué es lo interesante, digamos? ¿No? Es la composición entre capital intangible, capital productivo, ¿sí? Y capital natural. Si uno mira en los países en el mundo, la relación da 77% capital intangible, 18% capital productivo, capital hecho por el hombre, y 5% capital natural. Pero si uno mira la composición de esa riqueza para los países de renta baja, fíjense cómo varía, porque capital natural 30%, capital productivo 13% y capital intangible 57%. Es decir, tienen menos proporción de capital intangible, bueno, por supuesto, menos proporción de capital productivo, pero las diferencias están fuertemente en capital natural, ¿sí? Donde acá se acrecienta la importancia del capital natural, frente a la proporción del mundo o los países de renta alta. Fíjense, los países de renta alta de la OCDE, 81 de capital intangible, 17 y 2 de capital natural. Ahí hay una pregunta, digamos, de esta cuestión de los recursos naturales, ¿no? O sea, la suerte de ser países de renta baja o de renta alta, el tener recursos, muchos recursos naturales, ¿es una bendición para los países o es lo que se llama algunos la maldición de los recursos naturales? Habría que preguntárselo, digamos, o resolverlo. Que en realidad el otro día Ignacio algo habló, digamos, y hizo referencia, y de hecho en la presentación que hace el Consejo Económico Social, tenemos muchos recursos naturales, pero no somos un país rico, me parece que es uno de los eslogan o algo parecido respecto a esa cuestión, ¿no? Todos los sectores, no hay ningún sector que sobre, ¿no? Tenemos muchos recursos naturales, pero no somos un país rico. Y bueno, quizás hasta acá, digamos, ¿no? En esta composición entre capital intangible, capital productivo y capital natural. En ese informe del Banco Mundial ya del 2018 de la riqueza de las naciones, dice que básicamente también la riqueza mundial creció, pero la riqueza per cápita se redujo, se estancó, o sea, aumentó la riqueza, pero parece que aumentó más la población. O sea, ¿no? Podría ser.
El capital humano es el componente más importante. El capital natural es componente importante de la riqueza, pero en los países de ingreso bajo. La desigualdad en el crecimiento de la riqueza, es decir, la riqueza crece, pero no crece en todos los países exactamente en la misma proporción. Las inversiones en capital humano y en capital producido son esenciales, pero eso no implica que para lograrlo haya que liquidar o agotar el capital natural. Esto también es importante. Eso lo dicen ellos en el informe, ¿sí? O sea, es importante invertir en capital humano y en capital producido. También es una pregunta que ahora que en la provincia volvió la discusión acerca de la minería, digamos, también, digamos, habría que hacérsela, ¿no? Las inversiones en capital humano y en capital producido son esenciales, pero si eso lo vamos a hacer a costa de la destrucción. Sí. Te escucho, César. Se te va cortando, ¿no? Se te va cortando, debe ser que te fue sacando la máquina. Ahí está, ya volvió. Volví. El informe mundial. Bien. Ahí está, volví. No, simplemente esa composición está bastante ligada a las charlas que hemos tenido, están bastante ligadas a esta composición, ¿no? El otro día el tema de las casas de valor, incorporando desde el punto de vista de los recursos naturales, tiene esta limitación, ¿no? Y trabajamos fundamentalmente con el tema de las impresoras 3D y lo que se llama Industria 4.0, que en definitiva nos pone como consumidores, ya que el capital humano representa eso, de la riqueza mundial, y cómo esa brecha se va agigantando en la medida que nosotros no invertimos en ciencia y tecnología, y en la ciencia y tecnología investigación y más desarrollo, ¿no? Como nuestros gastos de investigación y desarrollo son sustancialmente menores que los otros países, y a su vez también que nos convertimos en, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Esos excedentes producen un efecto positivo al mundo, estos recursos naturales, pero no hacia los propios países, claro, como vamos interactuando aquí con estos indicadores que estamos revisando. Bien. Entonces el capital humano representa 2/3 partes, 1/4 el capital producido y el capital natural 1/10 parte de dicha riqueza, pero en los países de bajo ingreso representa casi el 50%. Bueno, acá vamos a plantear otro indicador que también forma parte de estas cuestiones ambientales, que es un indicador que tiene mucho impacto, especialmente en términos informativos, en términos de conciencia ambiental, que quizás si alguno hizo la tecnicatura en medio ambiente, no sé si alguno hizo medio ambiente, es un indicador que se produce en la década del 90, trata de establecer una relación entre el impacto que generan las actividades humanas y los límites que tiene la biosfera, digamos, ¿no? ¿Por qué es un indicador fácil de calcular, es cuantificable, es comparable, se puede calcular en términos individuales o en términos familiares, entonces hace las veces de generador de conciencia ambiental? Y la huella ecológica es, ¿qué sería la huella ecológica? El impacto que genera en la biosfera, ¿sí? Lo que se necesita para poder producir todo lo que necesitamos y absorber los desechos que esa producción y ese consumo están generando, ¿no? Es decir, qué huella, qué marca dejamos en la naturaleza con nuestro estilo de consumo, que eso requiere un proceso productivo, y con nuestro estilo de consumo que a su vez genera ciertos desechos en el ambiente. Acá tienen la biocapacidad mundial, es 1,8 hectáreas por persona, y acá está la huella que estamos generando en el mundo. O sea que ya vemos que la huella que estamos generando es mayor que la biocapacidad mundial que tiene el planeta. O sea, estamos excedidos, estamos mal, digamos, ¿no? Bueno, la principal huella es el carbono, me parece que después siguen los cultivos, la cuestión forestal, el pastoreo, el urbanismo, la pesca, perdón, y el urbanismo. Eso lo sacan, digamos, hay una página oficial que van midiendo la huella ecológica. Acá tenemos lo que decía algo César recién, nuestra biocapacidad nacional, es decir, si nosotros medimos lo anterior era a nivel de todo el mundo.
Si nosotros miramos nuestra biocapacidad en nuestro territorio, lo que nos toca a nosotros, nos da para 7,5 hectáreas por persona. Y la huella ecológica es 2,6 hectáreas por persona. O sea que nosotros todavía nos queda, estamos usando solamente el 35% de esa biocapacidad. Pero si el mundo sabemos que está excedido, quiere decir que como que estamos exportando, ¿sí?, esa biocapacidad no utilizada. O sea, estamos financiando, como dice ahí abajo, ecológicamente a los países que están excedidos. Es decir, hay algunos países que no les da esta relación que nos da a nosotros, ¿no?, que tenemos 7,5 hectáreas de capacidad de nuestro territorio, de nuestro pedazo que nos toca para producir nuestros bienes y absorber nuestros desechos, usamos solamente 2,6, pero si el mundo está excedido, quiere decir que nosotros estamos exportando o financiando ecológicamente al resto de los países. Bueno, acá vemos los que están excedidos, o sea, el mundo, que es lo que ahí está de esa página oficial. El mundo en realidad lo que está utilizando es el equivalente a una tierra y media, sería, y bueno, y hay algunos mucho más excedidos, ¿no? Corea del Sur, Japón, Suiza, Italia, Reino Unido, China, ¿sí?, España. Los más excedidos, Qatar, los países árabes, Kuwait, Dinamarca, Estados Unidos, bueno, Bélgica, Australia, Canadá. O sea, fíjense que acá es como que cambia nuestra visión de esos otros países que por ahí uno los tiene, digamos, como, no sé, los países, acá los petroleros, o el mismo Estados Unidos, o Bélgica, ¿no? O Dinamarca, o sea, países que uno pareciera, digamos, que son para copiar, digamos, pero si uno los mira con estos otros indicadores, es como que le cambia un poco la visión. Por ahí quedamos mejor nosotros en la filmina anterior que estos que estamos mirando ahora. Bueno, ese es el último. Si ustedes entran a la página, van a encontrar el último mapa, y obviamente los que están en verde están mucho mejor en términos de huella ecológica. Obviamente Brasil, porque tiene el Amazonas, acá, toda esta cuestión, por acá. Nosotros no estamos en el verde oscuro de Brasil, pero estamos mucho mejor que estos que están en rojo, que obviamente son todos los que están excedidos en su huella ecológica, y son los que utilizan la huella ecológica que todavía tienen sin utilizar el resto de los países que estamos en verde. Es el primer mapita que está cuando ustedes ingresan a la página de. Bueno, acá hay una, para tomar conciencia, digamos, vamos así. Ustedes no deben haber conocido el Pac-Man, digamos, el jueguito ese que se comía, o sí, no sé, digo, ¿sí? Vamos por una tierra y media, así como vamos. No deben saber Pac-Man. Sí, lo saben. Ah, Bien. Bien. No, porque yo parecía alguno que dijera, no, Pac-Man, ¿qué es eso? La verdad que eso hace 20 años me contaban. Más, te diría, hace como 30 años ya esto. Así como vamos para 2 tierras y media al 2050, y bueno, la idea es reducir ese impacto ambiental o esa huella ecológica para que al menos la huella no supere la capacidad de biocarga que tiene el planeta. Acá tienen, digamos, por eso les decíamos de que es un indicador que genera conciencia, o sea, se lo usa mucho para generar cómo los estilos de vida, o sea, esa huella está generada, está bien, digamos, por las grandes empresas, pero las grandes empresas y los grandes aparatos productivos producen para nuestros estilos de consumo. Entonces, hay distintas páginas donde uno puede calcular en base a una encuesta que le van haciendo, una serie de preguntas, qué huella ecológica uno deja en el planeta, ¿no? Para tomar conciencia, básicamente. Acá también quisimos poner algo vinculado a lo que nos está pasando con la pandemia y el impacto en el medio ambiente, es decir, si ese COVID, digamos, o la pandemia a nivel mundial, qué impacto. En algunos casos pareciera ser que es positivo, porque vieron que aparecieron esas imágenes donde ahora se ven las ciudades, porque ya no hay tanta polución del aire, se ven los fondos de los ríos, es decir, hay ciertas imágenes que pareciera ser de que el planeta o los animales que han podido volver casi a sus ecosistemas que fueron absorbidos por las urbes, digamos. Entonces, bueno,
como hay poca gente, vuelven teóricamente a su lugar, que ahora tiene cemento, pero que se ve que era su lugar habitual antes. Entonces, lo que se plantea es que, por un lado, ha existido una reducción de la huella ecológica con respecto al año pasado, por ejemplo, hacen algunos estudios, se ha disminuido las emisiones de CO2, tantas toneladas, se ha disminuido también las emisiones de dióxido de nitrógeno, hay ciertas mediciones en China, en Italia, en Estados Unidos, pero en realidad, aún si nuestro estilo de vida siguiera así como lo tenemos en este momento, dicen algunos, aún necesitamos todavía 1,6, o sea, todavía estamos necesitando más tierra, ¿sí? Un pedazo de otro, medio planeta más, para poder aún sostener nuestro estilo de vida que tenemos actualmente bajo este contexto de pandemia, donde obviamente viajamos menos, consumimos menos cosas, ya no hay vuelos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como vamos bien, pero se necesitaría mucho más y todavía estamos excedidos, ¿no? O sea, estamos mal. Y acá, esto es para reflexionar, digamos, es discutible, esto lo hizo Greenpeace, si ese mundo digital, digamos, y las famosas nubes en términos figurativos, si no genera otras nubes, ¿no? O sea, ¿cuál es el consumo de energía y qué tipo de energía se está consumiendo para sostener estas nuevas tecnologías o este sector de las tecnologías, ¿no? Bueno, César, acá están miles de millones de kilovatios, no tengo ni... Vos sabés esas cosas. A ver, consumo millones de kilowatt hora. En el mundo de las monedas digitales se llaman terahashes, porque el hash es la unidad básica de blockchain. Y como para ponerlo, contextualizarlo, lo que estamos diciendo, no sé, hay una relación casi técnica entre la cantidad de terahashes que uno utiliza para minar una moneda. Suponete, Bitcoin estaba en 150 terahashes. Y eso es, ¿ustedes se acuerdan de los anteriores que decía Suiza era una de las más excedidas? Que era como 4,5 veces, creo, si no me traiciona la memoria visual. Bueno, Bitcoin solo, o sea, BTC, es 2 veces Suiza. Ajá. Entonces es como que es el consumo de energía anual de 2 suizas. Y si Suiza estaba 4, veces más excedida respecto de la huella ecológica, estamos hablando de una energía enorme, porque todo eso genera, por ejemplo, eso se llama minado, ¿no? El minado genera una cantidad de energía importante. En estos días está lo que se llama la temporada seca en China, entonces como al no haber agua y al no haber energía barata, que ahora enseguida lo vamos a ver, digamos cuáles son enseguida o por ahí, no sé, la próxima clase, porque no se deja mucho más adelante, cómo es la composición de la energía en el mundo. Entonces China, la mayoría de las minerías, digamos, de distintas criptomonedas está en China. Y a partir de ahí, no sé, solamente en la rama de Bitcoin, que tenemos, o sea, Bitcoin Vault, que no guarda esa relación, tiene 13 terahashes y tiene, digamos, y vale $80 hoy. Después tenés Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision, que uno tiene 2,6 y vale $230, y otro tiene 1,9 y vale $135 o $136 cada moneda. Pero el formato de generación de cada moneda, de descubrir esa clave matemática que es el hash, por la que compiten o no, de acuerdo al sistema de cada una de las monedas, pues podemos ver como 3.000 monedas. Entonces, fíjense cómo es el impacto energético del sector IT, solamente en este caso de la generación a partir de contratos inteligentes del sostenimiento al dinero, a la moneda digital o criptomoneda. Es lo que dice ahí, como que si incluimos China, que está metido en parte de eso, creo que el sector de la tecnología estaría como, casi en un podio bastante similar a lo que es Estados Unidos y China. Mira vos. Bien, no, eso que vos decías recién. En la cotización, dale. Una reflexión nada más. En la cotización de algunas empresas,
por ejemplo, no sé, vienen ahora en la bolsa de Estados Unidos, tienen que colocar, digamos, cuál es el impacto ambiental. Y hay muchas empresas que han empezado a informar, digamos, en la tenencia de activos digitales en sus estados contables, como formato, y tienen que descontar eso. Es como que el activo digital, el activo de indicador ambiental. Entonces es todo como un trabajo muy, muy potente de revisar, digamos, fundamentalmente las tecnológicas que siguen siendo, no sé, GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, no me acuerdo, Microsoft y Apple, digamos que son las 5 más potentes del mundo. Estas también todavía no han, digamos, no tienen ese detrimento, pero en empresas menores, de menor porte, ya están trabajando en ello, y es una cuestión de una limitación para las empresas de mediano porte de llegar, digamos, a cotizar más en la bolsa de Estados Unidos. Bien. ¿Están viendo la transparencia? No sé, porque yo perdí el cartelito de compartir, no sé dónde está, pero bueno, si está, está. Sí, bien. Sí, se está viendo. Está no sé por qué. Y la nube. Bien. Y la nube que genera otras nubes. Bien. No, porque no veo acá el que dice compartir, por eso digo, ya veo que apreté algo y salió. Bien. Las principales fuentes de consumo eléctrico del sector de las tecnologías, bueno, el uso de los dispositivos, el uso de las redes y el que está los centros de datos, digamos, ¿no? Cómo cambió, digamos, la composición de cuál sería lo que estaba hablando César del consumo de energía. Y acá está también lo que decía César, que eso lo explica él, lo saqué de la Agencia Internacional de Energía, el origen de la energía, porque ahí no sería el problema, digamos, del uso de la energía, sino de dónde se está sacando la energía. Y como vemos ahí, el negrito es carbón y el que sigue es petróleo, o sea, 2 recursos de carácter no renovables, ¿no? Ese es el... no, 2019, está bien, ¿no es cierto? Millones de toneladas equivalentes. Sí, está bien. Bien. Está bien. Y Japón, fíjese que China es la que más gastaba, y China es mucho más dependiente de carbón, que es un combustible que genera muchas más emisiones de CO2. El que menos generaría es el gas. Fíjense que está entre 3.340 más el tema del petróleo, que está en celestito, arriba del negro, 4.525. Esas en toneladas equivalentes de petróleo, que es una medida internacional, y las renovables, arriba en verde, más la nuclear, más la biomasa. Fíjense que, y bien, van creciendo el esquema de sustitución de energía en base fósil, es un esquema complejo. Ya lo hemos visto, creo que el día anterior, en base a unos 10 estudios, de los cuales hay como 7 u 8, hay 2 argentinos y 7 extranjeros, digamos, de cómo iba a ser esta transición energética, que no la tenemos nada fácil en la utilización intensiva de los hidrocarburos no renovables. Exactamente. Bueno, eso es para reflexionar, digamos, acerca de ese mundo, digamos, digital o ese mundo tecnológico. Bueno, acá esto es, luego viene el famoso chiste que aparece luego en el grupo de WhatsApp, digamos, con esto de la huella hídrica, y ahora se van a dar cuenta por qué. También es otro indicador, digamos, de consumo de agua dulce, que se utiliza para producir cualquiera de los bienes y de los servicios en toda la cadena de producción, digamos, ¿no? Es el agua consumida, la evaporada, la contaminada, en toda la cadena de suministro, y fue desarrollada en el 2002 por un experto de la UNESCO. Acá también, digamos, lo que a veces se llama el agua invisible, porque cuando uno ve, ¿no? Este es un trabajito de la Universidad Nacional de La Plata, la cantidad de agua potable que se requiere para producir cualquier producto agrícola industrial, que no siempre está contemplada como una variable en su costo. Acá tenemos nuevamente, hay una externalidad, digamos, que no está incluida en los costos, o sea, en los costos simplemente van los costos soportados, y como esto, digamos, a veces está producido o aportado por la propia naturaleza, pasa desapercibido. De ese consumo de agua, el consumo humano representa el 10%,
el 70% es para la producción agrícola ganadera y el 20% lo utiliza la producción de carácter industrial. Y acá nuevamente Argentina está como un país que es exportador de agua virtual. Haciendo la cuenta que se hace es cuál es el agua de los productos importados, cuál es el agua consumida en todo su proceso productivo, evaporada, consumida o contaminada, y de los bienes que nosotros exportamos, cuánta agua se va como invisibilizada en esos productos que exportamos. También nosotros somos exportadores de agua dulce, sería, ¿no? En los productos, por ahí está la cuentita por acá. Y acá, no sé si está justo lo que quería, pero después lo averiguan. Sí, acá está. Esto es una infografía sobre el agua que no está, digamos. Y bueno, como verán, conviene tomar cerveza, digamos, si uno es suficientemente ecológico y no quiere dejar mucha huella en el agua, el consumo de agua. 1 litro de cerveza lleva en toda su cadena de proceso productivo el consumo de 5,5 litros de agua, o sea, no genera casi, digamos, huella hídrica, ¿no? Mientras que dejemos de comer carne. Así que... Sí, dale. 1 litro de cerveza más ecológico, digamos. Con huella hídrica de impacto menor. Menor, exactamente. Yo creo que es lo que le va a quedar para el día de la fecha, digamos. Exactamente. ¿Por qué no dice una cerveza con papas fritas? Mirá, acá. Porque el queso cheddar ya estaría ahí, están para mantequilla, así que habría que pedir papas fritas. Papas fritas solas. Bien. Porque la cerveza y las papas es lo que en comparación acá, en esta infografía, consume, tiene menos agua invisibilizada, consumo de agua en todo su proceso productivo. La mantequilla no, la carne la vamos a tener que abandonar, el pollo también, el queso lo vamos a tener que abandonar. Independientemente de... Es siempre un chiste que luego aparece generalmente en el rosario. La huella hídrica por habitante en Estados Unidos es la más grande, 2.482 metros cúbicos habitante año. Botsuana, un país africano, obviamente la huella hídrica más pequeña porque no tienen agua, o sea, no les queda otra salida. Y también tienen un consumo en pobreza, por lo tanto no consumen tantos bienes. En Argentina es 1.403 metros cúbicos habitante por año, y acá tenemos lo que exportamos en agua, o sea, en los bienes que nosotros exportamos, se nos van 48.318 hectómetros cúbicos, si no me equivoco, año, y que los bienes que importamos tienen agua virtual, pero por 3.342 hectómetros cúbicos al año. O sea que exportamos, en nuestros bienes que exportamos, porque son básicamente productos vinculados al sector agropecuario, que son los que miramos acá, tienen gran cantidad de consumo de agua. Por ejemplo, la carne. Esto es el agua que se consume, esto de la vaca, el pasto, la generación de las aguas contaminadas con... Bueno, ahora vieron que está el tema de los criaderos de cerdo chinos, por ejemplo, la contaminación que van a generar o que podrían generar, etc. Somos exportadores de huella ecológica, o sea, cubrimos el déficit de huella ecológica del resto de los países y exportamos agua. Bueno, ahí tienen una serie de chistes, digamos, chistes que no son muy chistes, digamos. Si conocieron el planeta cuando era completo y no era medio, ¿no? Dónde dejamos el planeta de repuesto y en realidad el que estamos ya es el de repuesto, y ese famoso feliz día del planeta, el planeta hecho bolsa, digamos, pero bueno, nos acordamos al menos un día al año de que es el día del planeta, ¿no? ¿Qué sé yo? No son chistes. Bueno, este es el indicador más conocido y el que están usando los chicos, el grupo de Alexis y compañeras, Alexis y las chicas, para analizar esta cuestión del presupuesto de salud, cómo ellos aglutinaron a los países de cada uno de los continentes, utilizaron este índice de desarrollo humano para decidir qué 2 países iban a analizar dentro de cada continente, un país con índice de desarrollo humano alto o muy alto y un país con índice de desarrollo humano bajo, o sea que es otro indicador de bienestar, desarrollado por esos 2 economistas. El más conocido, o que lo deben haber sentido nombrar, es el Amartya Sen, que lo hemos visto en Economía 1, también se vuelve a nombrar en Microeconomía. Desarrollan este índice que tiene estas 3 dimensiones para medir el desarrollo humano, que es
el índice de desarrollo humano, entonces tiene el nivel de vida decente, el ingreso nacional bruto per cápita, la cuestión de tener una vida, lo que ellos llaman larga y saludable a través de la esperanza de vida al nacer, y el indicador de educación, que lo dividen en dos indicadores, que es la cantidad de años esperados de instrucción para un niño que se encuentra en edad escolar, es decir, cuál sería el promedio de años de escolaridad, y los años de educación promedio disfrutado por un adulto que tiene 25 años o más. O sea, usan 3 indicadores y en el caso de la educación lo tienen dividido en 2. Fueron avanzando, es decir, este es el que se inicia en el año 90, que se llama el Índice de Desarrollo Humano, y luego le han agregado en el 2010 y en el 2014 la cuestión de la desigualdad, ajustado por desigualdad, y la cuestión de género, y agregaron este índice de pobreza multidimensional, que lo vimos la vez pasada cuando vimos distribución de la renta y pobreza. Vimos, ¿se acuerdan? Esa cuestión de la pobreza, pero ya medida no solamente por ingresos, sino multidimensionalmente. Acá están las distintas, que es lo que usaron, que yo les decía que usó ese grupo, que supongo que alguno hay, del grupo, para dividir a los países según el índice que da, el índice de desarrollo humano. Los países serán de desarrollo humano bajo, medio, alto o muy alto. Los chicos usaron para dividir los dos países, como les decía, un país de desarrollo humano bajo y uno de alto, muy alto dentro de cada continente, si no me equivoco, y no cambiaron este fin de semana los criterios de selección, digamos. Pero eso es lo que tenían pensado hacer. Bueno, el índice se calcula, digamos, teniendo en cuenta un valor máximo y un valor mínimo para cada uno de estos indicadores. Bueno, esperanza de vida al nacer toman como valor máximo 83,5 y valor mínimo 20, se toma valor mínimo 20 porque consideran que una sociedad que tenga menos de 20 años de esperanza de vida al nacer es una sociedad que va a desaparecer, digamos, porque no alcanza a reproducirse. Por lo tanto, sería el valor mínimo soportable para una sociedad de esperanza de vida al nacer. Los años de instrucción esperado de un niño que se encuentra en edad escolar, el valor máximo es 20 años y el valor mínimo sería 0. La media de años de escolaridad disfrutada por un adulto toman 13,1 como máximo, el ingreso per cápita 107.721 y el mínimo 100. Y el índice combinado de educación lo máximo. Entonces, de manera tal que el índice se arma tomando el valor real del país menos el valor mínimo, dividiendo el valor menos la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Así sacan ese indicador que vemos, si uno entra en el último, en el 2019, obviamente figura Argentina, que nos han calculado estos índices en particular. Cada uno de los informes de desarrollo humano, por ejemplo, el otro día les pasamos o les subimos ahí en materiales a las chicas que hacen inteligencia artificial, ese informe de desarrollo humano del 2015 que se llama Trabajo al servicio del desarrollo humano. En ese informe es donde están las profesiones o las actividades o los empleos que tienen más probabilidad de perderse o de ser reemplazados por la robotización, y los trabajos que van a ser los trabajos del futuro sería. Eso está en este informe de desarrollo humano del 2015. Cada uno de los informes tiene un nombrecito, digamos, que indica cuál sería el tema principal sobre el cual gira el informe de ese año en particular, y el de este año es el que se llama, y que ya lo nombramos la vez pasada, más allá del ingreso, más allá del indicador. Ahora vamos a ver cómo era el título, digamos, ¿no? Bueno, Argentina, acá tienen la evolución hasta el año 2019, como hemos ido 0,836, 0,827, 0,825, 0,825, o sea, ahí no pasó nada, y 2019 0,83. En el 2019 será el último que figura el indicador. Bueno, se ocupa, bueno, acá dice Amartya Sen, de lo que él considera desarrollo, que es el aumento de la riqueza de la vida humana, ¿no? Y que la riqueza de la economía es un factor, ¿sí? Pero no necesariamente es todo lo que compone la riqueza de la vida del ser humano. Esto era el último informe, ese es el que se llama Más allá del ingreso, más allá de los promedios y más allá del presente. Así se llama Desigualdades del Desarrollo Humano en el siglo XIX, el informe del 2019. ¿Se acuerdan que decíamos que el desarrollo
tiene que ir medido más allá de una cuestión de ingreso y de riqueza, porque incluye variables como salud, educación, derechos humanos. Por eso se llama, o el título del informe es Más allá del ingreso, más allá del presente, porque esa condición de desarrollo del país no solamente le afecta a su presente como país, sino que también le condiciona el futuro. Y ahí es muy interesante esta cuestión de capacidades básicas y de capacidades aumentadas, porque dice que todos los países han aumentado sus capacidades básicas, ¿no? Que sería tener una educación básica buena, digamos, un acceso a la salud genérico y común para todos, pero que los países se está acrecentando la desigualdad en capacidades aumentadas, es decir, en accesos a educación de alta calidad y de alto desarrollo tecnológico, salud, no solamente la salud primaria, sino la salud de mayor categoría, de mayor acceso a cuestiones de salud, ¿no? Que es lo que llaman ellos capacidades aumentadas. Y más allá del promedio, que ya no se puede seguir midiendo o solamente mirar ese gran indicador, por ejemplo, en la Argentina, 0,825, 0,83, no me acuerdo cuál era el que daba en 2019, sino que hay que mirar hacia adentro, digamos, desagregar, o en regiones, o en ciudades, o en barrios, los niveles de desarrollo. Salir de esa medida tan genérica. Y acá está algo que, vinculado a ese índice de desarrollo humano, se armó en el septiembre del 2000, esto que se llamaban los objetivos del milenio, que eran estos 8 objetivos, que básicamente, a diferencia de los que vamos a ver ahora dentro de un ratito, eran metas para los países en desarrollo, es decir, los países habían firmado esa declaración en Naciones Unidas, buscando como que hacer algo para alcanzar estos objetivos, estos 8 objetivos, mirando básicamente a los países en desarrollo: erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todo, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el HIV y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. Eso es lo que cuando uno busca se llama objetivos del milenio, tenía metas y se iba evaluando si esas metas se iban alcanzando o qué se había alcanzado de cada una de estos 8 objetivos. A partir del 2015 se firman los países, firman en Naciones Unidas lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y a diferencia de los objetivos del milenio, incluyen a todos los países, es decir, ya no está centrado solamente en plantear metas con respecto a los países más pobres, ¿no? Y se armó una agenda para el 2030 del desarrollo sostenible. Y lo último que han publicado en estos objetivos de desarrollo sostenible, que son, a diferencia de los anteriores que eran 8, ahora son 17, ¿sí? Le agregaron algunos. Esos son los 17 objetivos que plantearon: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, la cuestión de la educación, la cuestión del género, obviamente, agua limpia y ambiente sano, energías seguras, trabajo decente, el tema de la industria, la innovación, la infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, el cuidado de la vida submarina, el cuidado de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianza para lograr los objetivos, es decir, la cuestión de los acuerdos y los aportes que se va a hacer para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Lo último que tienen publicado sobre estos objetivos de desarrollo sostenible está publicado, si quieren después lo subimos si a alguien le interesa en particular. Esto al inicio del informe que tienen publicado ahora en el 2020, hicieron una infografía respecto a cada uno de esos 17 objetivos y pusieron cada uno de esos objetivos, el impacto que ha tenido en esos objetivos el tema del COVID-19, ¿no? O sea, cómo los ha afectado, en algunos casos que venían, digamos, bien, ¿sí? El COVID-19, cómo los afectó negativamente a ese objetivo en particular. Luego el informe, después de poner cada una de estas infografías, tiene el desarrollo o la explicación más profunda de la infografía. Está muy interesante, la verdad que está bueno como información.
Lo que plantean, digamos, es, por ejemplo, en el objetivo 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Obviamente, antes del COVID-19 todavía estaban, digamos, lejos de acabar con la pobreza. Del 15,7 al 2030 se iba a llegar al, creo, 6%, o sea que lejos estaban al 2030. Lo cual, con el COVID-19, ¿sí?, se origina lo que ellos plantean como el primer aumento, o sea, en lugar de reducir o poner fin a la pobreza, aumenta los niveles de pobreza global en décadas, donde 71 millones de personas van a estar oprimidas, más, o sea, agregamos 71 millones de personas que van a estar sumidos en la pobreza extrema. Que también algo habíamos visto cuando vimos pobreza y desigualdad, donde también habíamos visto que el COVID acrecentaba las personas, o cuántos millones de personas iban a caer en condiciones de pobreza extrema. No solamente el COVID, otros desastres naturales, ¿sí?, como lleva también a pérdidas económicas. ¿Quiénes son los más afectados? Obviamente los trabajadores jóvenes, que son los más propensos a vivir en condiciones de pobreza, y cómo a su vez carecen de beneficios de protección social. Esta idea de seguridad social de carácter universal, ¿no? Hay 4.000 millones de personas que carecieron de algún tipo de beneficio de protección social en el 2016. Con el segundo, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. También, digamos, ya estaba en aumento, o sea, la seguridad alimentaria, a diferencia de la pobreza extrema que decían que venía disminuyendo. La inseguridad alimentaria ya estaba en aumento, o sea, del 22,4% había subido ya al 25,9%, y obviamente, digamos, la pandemia es un golpe no de suerte, sino un golpe de desgracia, digamos, para aumentar la seguridad, la inseguridad alimentaria. Y bueno, obviamente, si uno mira, la verdad que algunas estadísticas son catastróficas, digamos, cuando uno las mira, ¿no? La cantidad de niños, por ejemplo, ahí con problemas de crecimiento y con problemas de emaciación. Emaciación es esos nenes que uno ve en condiciones de desnutrición, o sea, de pérdida de masa muscular. Bueno, esas imágenes, digamos, que son muy duras de ver, se llama emaciación, digamos, de los niños, ¿no? La cantidad de niños en condiciones de retrasos en el crecimiento por mala alimentación, y esos niños en esas condiciones. Obviamente los pequeños productores de alimentos se ven nuevamente, o sea, afectados en estas condiciones. O sea, venimos re mal. Traducido al castellano no hay ninguna que más o menos. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y a todas las edades, ¿no? Necesita acelerarse. Bueno, acá está el tema de la salud, digamos, antes del COVID habían continuado los progresos en muchas áreas de salud, pero que necesitaba todavía acelerarse, y ahora, obviamente, digamos, estos trastornos en la atención podrían revertir décadas de mejoras, o sea, nuevamente el COVID afecta, digamos, o afectaría los avances que se habían logrados, ¿no? Menos de la mitad de la población, ¿sí?, mundial está protegida con servicios esenciales de salud, o sea, menos de la mitad está protegida, o sea, la otra mitad, digamos, no está protegida. Se han interrumpido, la pandemia interrumpió los programas de inmunización infantil en alrededor de 70 países, ¿no? Y obviamente se acrecientan, digamos, las enfermedades transmisibles que van a aumentar, o sea que en términos de salud, de garantizar una vida sana, la pandemia aceleró o perjudicó los avances que se podrían haber logrado anteriormente. Bueno, acá hay un indicador que es potente, que es garantizar la enseñanza inclusiva y equitativa, de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? También el progreso hacia el logro de esa meta ya era lento, ¿sí? Miren ahí el indicador más de 200 millones de niños no irán a la escuela en el 2030. O sea, si va progresando muy lento, y para colmo, ¿sí?, el COVID, los cierres de las escuelas dejaron sin escolarización al 90% de los estudiantes, revirtiendo años de progreso en la educación. Y lo que es peor, o lo que es más llamativo, que solo el 65% de las escuelas primarias de esos países
que están sujetos a estas estadísticas, cuentan con instalaciones básicas para lavarse las manos, que es el elemento esencial para prevenir el COVID-19, ¿no? O sea, como que ya avanza lento, ya al 2030 todavía 200 millones de niños no van a ir a la escuela, la pandemia saca de la escuela al 90% de los estudiantes y el 65% de las escuelas, solo el 65%, o sea que el resto, el 35% restante, no cuenta con el elemento tan fundamental que es agua potable o agua corriente para poder lavarse las manos, ¿no? O sea, mal. Bueno, acá la disponibilidad y gestión de agua y de saneamiento para todos, también a pesar de los avances, acá fíjense que a pesar de los avances antes del COVID, ¿sí? 2.200 millones de personas carecen de agua potable gestionada de manera segura. Y 4.200 millones de personas carecen de saneamiento gestionado de manera segura. O sea que bastante complicado a nivel del mundo. Y acá nuevamente 3.000. Con el COVID descubrimos, digamos, que 3.000 millones de personas en el mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en el hogar, que es el método más efectivo para esta pandemia en particular. Las estadísticas que hay adelante, o sea, a la mano derecha de la pantalla, nuevamente son catastróficas. 2 de cada 5 centros de salud del mundo carecen de jabón, agua, desinfectante a base de alcohol. Y la escasez de agua desplaza también millones de personas que se van trasladando. O sea, está todo el tema de la migración y los desplazamientos que tienen las comunidades producto de la falta de agua, ¿no? O sea, déficit del 61% para alcanzar esa meta respecto a gestión de agua segura, ¿sí? De saneamiento. O sea, como verán, que son todas malas, o sea, vamos a tener que ir a tomar cerveza después de esta presentación para poder olvidar todas estas situaciones catastróficas. Bueno, si hablamos del acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, de vuelta todavía hay, si uno mira, 789 millones de personas sin electricidad, o sea que todavía se requiere un esfuerzo en términos de energía, y aparte dice energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Si ustedes ven algunos de los indicadores de, ¿cómo se llama?, de pobreza multidimensional, la cantidad de personas que todavía tienen calefacción o cocinan, digamos, con otro tipo de energías, digamos, o sea que son no seguras, sostenibles y modernas. Con el COVID, la energía asequible y fiable es esencial en los centros de salud y 1 de cada 4 carece de electricidad en algunos países en desarrollo al 2018. O sea, centros de salud que tienen problemas de energía. Bueno, todavía es necesario un esfuerzo en energía, lo que se llama renovable, y también un esfuerzo en un uso más eficiente de la energía. Creo que vamos mal. En el octavo, que es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. O sea, acá no es ninguna novedad, lo primero que está indicado ahí en la infografía, que es el crecimiento económico global, ya se estaba desacelerando antes, o sea, el virus lo que vino es a dar el golpe de gracia, ¿sí? El mundo enfrenta la peor crisis económica, pero ya venía con una situación, digamos, de crecimiento desacelerado. Bueno, la pérdida de empleos durante la pandemia tampoco es una novedad, digamos, este indicador que está en este último trabajo. Y bueno, la incógnita que tenemos con respecto al turismo, que nosotros ahora lo vemos también en la economía regional, digamos, ¿no? Y la pérdida de los puestos de trabajo. O sea que también no fue para nada bueno. Construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, ¿sí? De lo cual también habló Ignacio el otro día. El crecimiento de la manufactura de vuelta antes del COVID, que lo que siempre plantea, ya estaba desplomándose y había toda esa guerra, las chicas ahí, el grupo de Luján, la guerra y las tensiones y las guerras comerciales, de las cuales nos van a hablar las chicas cuando presenten su trabajo, la guerra Estados Unidos, China y Rusia, si no me equivoco. Bueno, consecuencias del COVID, da el ejemplo de una industria en particular, que es la industria de la aviación.
la financiación de las industrias de pequeña escala, todavía, digamos, solo el 35% tienen acceso a créditos en los países en desarrollo, ¿no? Y las inversiones en investigación y desarrollo están creciendo, pero todavía, dice el informe, si queremos lograr este objetivo que está acá, fomentar la innovación y crear toda una infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, se requiere mucha mayor inversión que la que se está haciendo hasta ahora. Y menos, también este indicador, menos de 1 en 5 personas, menos de 1 en 5 usa Internet en los países de renta baja. O sea que ese acceso a esa tecnología que parece muy obvia, todavía tampoco es tan asequible, digamos, como parece ser. Bueno, reducir la desigualdad en los países y entre ellos también. La desigualdad de ingresos estaba disminuyendo y ahí ponen el índice de Gini, digamos, como un indicador de que esa desigualdad de ingresos estaba disminuyendo entre los países. Bueno, ahí dan el índice de Gini, pero ustedes ya lo conocen, cómo ha disminuido de 38 de 84 países entre el 2010 y el 2017, pero ¿sí? Justamente los sectores más vulnerables en estas pandemias son obviamente los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores y los migrantes y los refugiados. Hay un librito muy interesante de, ya me voy a acordar, de Boaventura dos Santos, me parece que es el sociólogo portugués, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar todo. No tomé, pero no me puedo acordar ahora. La cruel pedagogía del virus, ¿sí? Que justamente habla de cómo estos grupos vulnerables, si todos estos grupos ya estaban en cuarentena antes, ya estaban segregados, ya estaban encerrados, por decirlo de alguna manera, o separados de la sociedad, ¿no? Sí, Boaventura de Sousa Santos. Siempre les pongo dos santos al final, porque me parece que el dos santos es lo más portugués que conozco, entonces hago esa asociación entre dos santos. Digo, si es portugués, tiene que ser dos santos. ¿Sí? La cruel pedagogía del virus, el nombre está bien, ¿no es cierto? Sí. Sí, la cruel pedagogía del virus, me parece que se llama, ¿no? Donde justamente marca, digamos, cómo estos sectores, ¿sí? Ya se encontraban, digamos, segregados, con grandes dificultades, con pocas coberturas sociales, las mujeres, bueno, obviamente con la discriminación, digamos, en el mundo laboral, etcétera, etcétera, y bueno, el virus puso en relieve, digamos, eso que ya existía anteriormente. Me parece que en el aula está incorporado, en una partecita está incorporado el libro, por si lo quieren leer. Es un libro muy cortito, muy interesante, ¿no? La recesión global podría comprimir la asistencia para el desarrollo de los países en desarrollo, o sea, de cómo va a disminuir, digamos, la corriente de recursos para esos países que todavía necesitan fondos para poder desarrollarse, ¿no? Y el tema de la migración, ¿no? Que dice que solamente, digamos, solamente el 54% de los países, esos que firmaron este acuerdo, digamos, por decirlo de alguna manera, cuentan con datos acerca de normativas y datos y toda una cuestión de más organizado la cuestión de la migración, que no es un problema menor, y lo deben ver por ahí en la tele. En el 11, que es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, de vuelta, seguros, resilientes, sostenibles, etc. ¿Sí? Antes ya del COVID, la población urbana que vive en barrios marginales aumentó, o sea que no íbamos para lograr la meta, sino que ya estábamos retrasándonos. O sea, vive en barrios marginales aumentó un 24% en el 2018 y obviamente también acá se observa que más del 90% de los casos de COVID están en las áreas urbanas. Y hay que ver, digamos, también a quién afectó más dentro de las áreas urbanas. Solo la mitad. Acá también, fíjense que está el acceso, por ejemplo, si queremos una ciudad inclusiva, una ciudad segura, una sociedad resiliente, una sociedad sostenible, una ciudad, si uno mira la distancia, ¿sí? La mitad de la población tiene acceso al transporte público cercano, ¿sí? O sea, porque uno puede tener transporte público, pero si la mitad de la sociedad tiene, o de la ciudad, tiene acceso al transporte público y tiene que caminar 25 cuadras para llegar al transporte público, no tiene un acceso, digamos, facilitado al transporte público.
bueno, obviamente el aire contaminado, y el 47% de la población vive a menos de 400 metros de distancia de los espacios públicos abiertos. También existen plazas, pero ¿a cuánta distancia están de las personas, ¿no? De los espacios? Entonces también no es solamente hay transporte público y hay plazas, sino cuál es la accesibilidad a ese transporte y a esos espacios para hacer una ciudad vivible. Y ahora que podemos hacer reuniones solamente en los espacios abiertos, si nos queda muy lejos la plaza, vamos a estar complicados para volver después de la cerveza. El objetivo 12 es garantizar, porque si está cerca podemos volver caminando, pero si la plaza nos queda a 50 cuadras, vamos a tener que ir con el auto, vamos a tener problemas después del regreso. No sé, Ignacio, cómo anda en Buenos Aires para volver después de la plaza, si le queda lejos cerca, digamos. No, me queda cerca, por suerte. Bien, Sí. Bien. Vuelven caminando tranquilo, digamos. Buenos Aires es uno de los lugares que se caracteriza por eso, ¿no? Con bastante cercanía, y le han dado una importancia extrema, muy, muy cuidadosa, digamos, a las plazas, más o menos como Sí. Rosario, con esa nueva rambla que ha hecho en el río, pero el resto de nosotros venimos recién aquí en Comodoro Rivadavia, venimos recién, digamos, haciendo otros paseos y acercándonos al mar de hace unos últimos 4 años aproximadamente. Acuérdense que si uno se mira, no sé, desde, podríamos decir, de Bahía Blanca, no, porque Bahía Blanca está más o menos como nosotros, está un poco alejada del mar, pero si uno mira desde ahí para abajo, todas las ciudades tienen un paseo costero muy, muy lindo. Inclusive llegó hace unos años Caleta Olivia, que es un paseo mucho mejor que el nuestro. Pero, bueno, Bien, terminemos acá. Tenemos puesta la plata en común, digamos, ¿no? Para, no sé si para sacar los pañuelos y llegar todos juntos, o como para empezar a se sacó Caleta de mediano y largo plazo y empieza a mirar el corto plazo, todo en cuanto a los coches y realmente hay que hacer un cambio de modelo y un cambio de paradigma, pero realmente muy fuerte. Y eso está bien, estamos en la época del choque, ¿no? Hay que parar primero el choque y después en definir qué es lo que vamos a hacer, pero realmente ni siquiera los 10 puntos que vimos el otro día de Argentina, que buscarían un consenso, digamos, tienen en cuenta esta control ambiental realmente nos pone ante un desafío muy importante, fundamentalmente nosotros que somos de los sectores académicos, que estamos, como digo yo siempre en una simplificación, nos pagan para investigar y para pensar, pero realmente esta mirada que has traído, primero que no está en el PowerPoint que yo les pasé, digamos, a todos los que tienen acá, esto es un agregado nuevo, así que en cualquier lo voy a extraer, no voy a extraer esto que ha agregado Silvia, que lo hizo esta tarde, lo consultamos esta tarde, lo voy a poner por separado para todos aquellos que están, para tener, digamos, una visión de conjunto. Quedarían 4 más y armamos alguna de charlas, si uno quiere participar, y la verdad que realmente da como para una mirada muy profunda, estética y transdisciplinaria. Realmente ahí es donde miraba que las universidades estamos haciendo demasiado poco, digamos, en este contexto. Tiene que ver con si pudiéramos hacer que muchas otras universidades accedieran o por lo menos discutir estos temas como para mirar no sé, modificaciones pero variadísimas. Por ejemplo, no sé, en la forma de construir, yo sigo ahí a medias con mi construcción en base a PET y en base, digamos, a Adobe. Y uno dice, pero eso está mal visto, pero realmente ahora estuve haciendo un poco en las condiciones pero funciona en mi propio hábitat. Dice estos días empecé a ir otra vez al terreno que tengo para hacer algo, pero realmente cuando uno lo mira y lee, no es una cuestión menor, digamos, la construcción, el hábitat está, porque los cambios de códigos
códigos urbanos, esto que decía de las plazas, ¿qué vamos a hacer con el transporte público ahora que yo miro ese tema del transporte público y hago una mirada de costo del transporte público? Ya venía antes de la pandemia, con una caída en la cantidad de personas que subían, y ya era, digamos, ¿cómo se llama? El costo por kilómetro, por la cantidad de kilómetros dividido, ¿cómo se llama? La cantidad de pasajeros, ya daba, digamos, un 40 o un 50% más que había que cobrar el boleto. Ahora, un 20 o 30% de lo que subía antes en las líneas interurbanas aquí en Chubut, realmente eso es inviable. El transporte público es inviable, cuando vos ves la viabilidad del sistema tal como lo conocemos, está severamente dañada, y creo que hay como síndrome de vacuna, digamos, ¿no? Si aparece la vacuna, vamos a volver a la normalidad anterior, en la economía también, digamos, ¿no? Todo va a volver a ser lo que era antes sin pensar, digamos. Realmente, para mí, yo no lo he visto a este tema que estás proponiendo vos, pero realmente pone de manifiesto la profundidad de la crisis sistémica mundial. Y es un gran momento para dar una vuelta de timón bastante diferente de la que nosotros podemos articular con la herramienta, como digo yo, del siglo XXI, que da desafíos de otra magnitud, con otra mirada, es cambiar el paradigma y entender cosas. Es complejo, y más para nosotros, por lo menos en el caso que somos más adultos, ya no más adultos, si sea cercano a grupo de riesgo. Bueno, ese detalle de vuelta, digamos, no tenía ningún sentido ese detalle último que dijiste, no aporta nada ese último detalle. Si ya es cercano al... En tu caso, bien, aclará, en tu caso. Muy bien, esa quedan 2 o 3 nada más. Lo importante es, nuevamente, como decía César recién, digamos, todos estos indicadores nos ponen en un contexto más amplio que el de Argentina particularmente, y nos muestra, digamos, con crudeza, digamos, la realidad. Por ejemplo, que sé yo, en este caso, también para combatir el cambio climático y sus efectos, nuevamente, digamos, es decir, aún con esta caída del consumo y de la producción, producto del cambio de hábitos que hemos tenido, producto de la pandemia, todavía se necesitaría más, y a su vez ese cambio climático nos acelera la posibilidad de tener nuevas pandemias, nuevos desastres naturales. Es decir, es como que en la mayoría, me parece, como que se agravaron, y no sé, me parece que el primero era el único que uno diría veníamos bien, y bueno, fue el COVID, pero en los demás tampoco se venía tan bien, sin echarle la culpa, digamos, a esta última pandemia en particular. Después, en el 14, que es conservar y utilizar, bueno, acá habla de los océanos, los mares, los recursos marinos, también el tema de la pesca, digamos, clandestina, la disminución, digamos, la contaminación de los océanos, mantener, digamos, el tema de la biodiversidad marina. Después el tema también de la tierra, digamos, de los ecosistemas terrestres, la cantidad de pérdidas de biodiversidad, de especies que están en riesgo, el tema del pobre que le echaron la culpa, digamos, de los pangolines, no sé cómo es que se llaman, de cómo hay un tráfico, digamos, de animales, y esa cercanía, ese avasallamiento de las urbes a los ecosistemas donde vivían los animales, digamos, naturalmente, y esa invasión que hemos hecho a esa vida silvestre, es la que también ha traído que muchos virus que estaban en los animales, y que ahí ellos estaban preparados para eso, ahora se hayan trasladado a los seres humanos. Después, promover, bueno, sociedades pacíficas, inclusivas, bueno, obviamente el tema de las guerras, el tema, digamos, de los conflictos armados, el tema de las personas que tienen que trasladarse, digamos, los refugiados de un país a otro, o sea que también, digamos, es un tema importante, y fortalecer los medios de implementar las alianzas para que fluyan las ayudas a los países que más lo necesitan para alcanzar estos 17, o podríamos decir 16 objetivos, porque el 17 es como los acuerdos para ayudar a los países más complicados a alcanzar estos 16 objetivos, digamos, ¿no? Que también se prevé, y que estos, después del COVID, disminuyan las remesas, porque los países van a aportar primero a sus propios países, y luego van a hacer las remesas a los países, digamos, más complicados.
O sea, y se necesita mucho mayor cantidad de dinero para alcanzar estos 16 objetivos. Bueno, la próxima entonces... El otro día refería a ese tema, era un análisis de África, ¿no? Como las remesas representaban 54.000 millones de dólares, todas las ayudas, divididas en dos, ¿no? 21 y 22.000 millones de dólares, y hacía una idea de la fuga de capitales de África, ¿no? Fuga de capitales en distintos órdenes, ¿no? Desde, no sé, desde la política, desde la salida por armamento, desde la expresión, que contaban los organismos internacionales, que eran 53, y lo que salía de África, que eran casi el doble. África, como también con la herencia nuestra en agua y esa combinación de agua y tierra disponible que da la huella ecológica. Así que fíjense cómo son estas salidas para países para continentes como el nuestro. Porque nuevamente, el otro día lo decía Ignacio en tu exposición, y es dificultosamente nosotros nos podamos integrar a esas cadenas de valor tan consolidadas que son las que dominan el mundo. Pero sí a nivel latinoamericano creo que tenemos una gran posibilidad, y ahí también, nuevamente, a pesar del análisis de todos los marcos teóricos y esta mirada, podemos comenzar a proponer soluciones que abarcan todos los aspectos de lo que comemos, de cómo nos relacionamos, cómo construimos, a cómo generamos, digamos, el alimento con más cercanía, que era la parte inicial, si se acuerdan de la materia, cuando decíamos esta tendencia a la concentración, la hemos visto desde las cadenas de valor en el comercio exterior, desde el 1% contra el 99%, desde ahora, digamos, de cómo el desarrollo se va concentrando y la desigualdad impera en el mundo. Fíjense que realmente ahí viene donde yo trato de simplificar siempre y de hacer cosas. Hay una grieta, nosotros en Argentina estamos en una grieta, 42 a 43 a 39, 41 a 49. Los norteamericanos también, prácticamente el 50%, pero la verdadera grieta es lo que está por detrás, el 1% con respecto al 99%. Nosotros deberíamos contribuir a que el 99% estará de lado las dietas menos intensas, y si quisiéramos a trabajar en una dieta más, porque es para mí nuestra equilibrio distinta. Ese es el aspecto positivo que yo le veo a las criptomonedas. El aspecto negativo ya lo dijimos hace un rato. El aspecto positivo es una gobernanza de persona con respecto a persona. Es una generación distribuida del dinero mundial, es una generación distribuida del poder mundial, que no está constante en un banco central, la Fed, los bancos que dominan el mundo. La otra cosa es un sistema descentralizado. El sistema descentralizado también lo conduce el 1% que veíamos permanentemente, que son los que dominan el mundo. Y uno mira las elecciones de Estados Unidos, chocaron esos dos, un nacionalismo americano, podríamos decir, con respecto al mundo, a los globalistas, como les denominan, y esa es la grieta que está en el mundo, ¿no? Nacionalismo versus globalismo, pero no es el nacionalismo argentino, porque nosotros podríamos decir que es un gran ganador de Estados Unidos, es una persona que tiene un poder casi limitado en América Latina, que es George Soros. Entonces George Soros con su fundación tiene acceso, digamos, a tropa actualmente, acceso, digamos, por Martín Guzmán y Stiglitz, por Fernández y por Massa, tiene acceso al poder de Argentina, pero también no es que una cuestión, y tenía acceso a Macri, al ministro de Salud de Macri, y realmente la OPE de Soros es un dominador, pero es un dominador de peso pesado en América Latina. Y entonces nuevamente nosotros podremos ir sacando, despejando la paja del trigo como para poder establecer cuál sería la propuesta, porque de los 10 puntos de consenso que los tratamos en la otra vez y quedaron, digamos, empequeñecidos ante la tamaña
de complejidad que tiene el mundo que se viene, que ya se viene, que ya está entre nosotros, porque son los indicadores de ahora de 2020. No sé si ya estás ahí. Sí, estoy. ¿Me están viendo o no me están viendo? Lo que estamos viendo. Bien, dejé una de... reflexión más allá de las filinas. Sí. ¿Qué opinas vos? Porque nosotros, digamos, siempre las opiniones son tratar de ser lo más riguroso que se pueda en la presentación de la info, pero también las opiniones pueden distinguirse de una manera distinta. Y no sé, Ignacio, si querés hacer un aporte, Silvia, los chicos también, para que vean que esto es un contexto de enorme importancia para los trabajos que estamos haciendo. Y tómenlo, por eso le decíamos el otro día, cuando hacíamos el lunes pasado, que hay que contextualizar un poco, porque si no queda el trabajo como que uno siempre está mirando solamente algún aspecto de esta realidad compleja. Sí, a mí me parece que todos estos indicadores muestran, digamos, más allá de estos datos que uno a veces ve en términos económicos, un PIB, esto si la economía está en recesión o está en recesión, en datos muy estrictamente económicos, cuando uno observa primero la realidad a nivel mundial, ¿no? Es como que sale de su propio ombligo, digamos, y ve esta cantidad, por ejemplo, de niños en situación, digamos, que se mueren de hambre o de hambrunas, el tema de la educación, eso que veíamos que solamente el 65% de las escuelas primarias tienen acceso al agua, que es un elemento fundamental para esta situación del COVID, por ejemplo, ¿no? Es como que uno se le abre un poco el panorama y deja de mirar, digamos, cosas chiquititas o cosas muy económicas y pasa a tener cierta mirada hacia el otro como humanidad, digamos, ¿no? O sea, una cuestión de responsabilidad frente al mundo que ya no pasa solamente ni por lo económico ni por su propio país, digamos, nada más, o peor, su propia ciudad, su propia región, y alcanza a ver, digamos, esto mucho más amplio y tomar un poco más de conciencia de lo ambiental, de lo social, y que uno vive en un mundo que todos compartimos, digamos, ¿no? Que no nos vamos a salvar, que uno nunca se salva solo, diríamos, ¿no? Ni aún en lo más pequeño, que es una cátedra, ni en un grupo de amigos, es decir, tomar conciencia que uno forma parte de una sola sociedad, ¿no? Y que esa sociedad está complicada, digamos, ¿no? Por más que uno quizás a nivel familiar o a nivel personal, uno no vea esas complicaciones, no puede hacerse, digamos, el desinteresado o el que no le pasa un frío, digamos, al enterarse de esos datos, ¿no? A mí eso me pasa, digamos, cuando veo estos informes, decir, bueno, estamos complicados, digamos, enterarse de que hay 1.000 millones, 2.000 millones de personas en ciertas condiciones, ay, mierda, no es un tema menor. Y como decía César, por ahí a nosotros ya estamos viejos. ¿Alguna acotación? Pero a mí me moviliza, digamos. Sí, veo que a Silvia le toca la fibra. A mí me genera frío, digamos. ¿Viste? Cuando te genera piel de gallina. No, en general coincido con gran parte de lo que se dice, lo que se dijo. Sí, también por ahí, si se quiere, por ahí aportaría esta cuestión que marcaste vos, César, que gran parte de las discusiones sobre los recursos naturales en la economía, incluso hasta el día de hoy, se han dado siempre bajo una lógica de desarrollo productivo, negando por completo la cuestión del impacto ambiental, ¿no? A pesar de que hoy, inevitablemente, la agenda del cambio climático, la agenda global del cambio climático, desde la Convención de Naciones Unidas del 92 en adelante, que inevitablemente impusieron una agenda en los países y por lo tanto empezó a permear en la política, no solamente en la política energética, sino en la política de ciencia y tecnología, la política industrial de la mayoría de los países. Entonces, de golpe hoy nos encontramos con que la cuestión energética, la cuestión del cambio climático, la cuestión de avanzar hacia nuevas formas de producción, todo lo que es la economía circular, etc., son también una venta de negocios y de oportunidad. Bueno, ahora se está mirando con otros ojos, pero sigue primando incluso hoy, si se quiere. A ver, lo que quiero decir es, la discusión sobre los recursos naturales
económica, o sea, una cuestión de que no te permitía generar procesos de crecimiento sostenido, de aumento de productividad sostenida, desarrollo, etc. ¿No? Y después de lo que sucedió en Holanda con la idea de la maldición de los recursos naturales, la maldición no venía por una cuestión de el impacto ambiental que genera especializarse en recursos naturales, sino que tiene que ver con la especialización. Lo que probaban esos estudios era que en realidad los países especializados en recursos naturales tenían una tasa de crecimiento menor que los países no especializados, por lo que querían probar. Y eso lo asociaban a que básicamente los países que tenían descubrimientos de, por ejemplo, no sé, grandes reservorios de petróleo o mineros que se volvían países mineros, pasaban a tener una fuerte apreciación cambiaria que destruía parte del aparato productivo, destruía capacidades y le generaba una caída en el crecimiento. Otro argumento era que generaba también un comportamiento rentístico, entonces reducía los incentivos a invertir, etc. Pero nunca se tenía en cuenta la pata ambiental. Y a eso, a la maldición de los recursos naturales, hoy, sobre todo en los últimos 10 años, se le empezó a contestar con una literatura mucho más celebratoria, que empieza a decir, no, miren, lo que ustedes dicen no se cumple, no son hechos utilizados, hay un montón de casos de países que se han desarrollado sobre la base de los recursos naturales, lo cual Canadá, Australia, etc. No es real que no apalanque el desarrollo tecnológico, de hecho se ve en muchas industrias que han traccionado el desarrollo tecnológico, o sea, que vienen asociados a innovación, aumento de productividad, etc. Y que además que no permiten, es una ventana de oportunidad para países como el nuestro. Entonces, esta discusión no solo que fue fútil, sino que hoy encima da pie a los argumentos que se discuten para avanzar sobre una especialización en recursos naturales. El problema es lo que dicen ustedes, o sea, no se están teniendo en cuenta factores que son extraeconómicos, ¿no? O sea, el límite al crecimiento que te impone la disponibilidad de recursos naturales y los impactos negativos de la contaminación y demás, bueno, pero de hecho están viendo por otro lado, o sea, por una cuestión de acuerdos internacionales, o sea, incluso, por ejemplo, el primer informe, que es el informe Meadows del 72, que es famoso, que habla sobre los límites al crecimiento, es el que visibiliza estos problemas. Y justamente no es escrito por personas que vienen de la economía, sino que lo escriben personas que vienen de las ciencias naturales, etc. Y dicen, miren, a este ritmo de crecimiento no podemos, o sea, viviendo lo que sucedía recién en los años 70, o sea, sostener los niveles de vida que tenemos. Bueno, me parece que, como decía usted, o sea, sin duda que esto escapa a las discusiones económicas, pero afecta a su vez a la economía. Y ahí por eso me parece que está muy bueno pensar esta cosa de la esfera económica como un círculo que está dentro de las problemáticas sociales, o sea que es una problemática más dentro de las problemáticas sociales y a su vez una idea de una mirada ecologista. Ahí está muy bueno para mí los aportes de un tipo que se llama Morin, que escribió sobre la idea del pensamiento ecologizado, ¿no? O sea, correr de una mirada antropocéntrica para pasar a una mirada centrada en la naturaleza. Ahí tenemos una grieta en la materia. Una grieta con Morin. A mí me gusta mucho y a Silvia le gusta bastante menos, pero la verdad que me cuesta mucho entenderlo, digamos. O sea, es complejo, digamos, porque tiene ese pensamiento sistémico de complejidad que es todo, digamos, una teoría del sistema, digamos, complejo, digamos, Edgar Morin. Sí, pero vale la pena. Sí. Claro, sí, pero es complejo. O sea, es un pensamiento, digamos, que requiere cierto análisis de complejidad, digamos, complicado. Sí. Claramente nosotros lo usamos, digamos, que aunque no lo citemos, lo usamos, ¿no? Cuando hablamos de calidad de vida y, ¿cómo se llama? Y nivel de vida, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, nivel de vida y calidad de vida, son conceptos de Edgar Morin en esto, ¿no? Y usamos mucho en esta materia esto de
no el ser anónimo, digamos, que en esta materia somos pocos, entonces nos podemos conocer, pero cuando vamos a materias más básicas, nosotros hemos ido generando esto de la anonimización, no me sale el término, ¿no? Darle clase a un ser anónimo, sino darle clase a una persona. Y cómo es la vinculación para lograr, digamos, mejores resultados en el campo de la construcción del conocimiento. Que aquí, como somos pocos, es más sencillo, o un poco más difícil ahora con estas nuevas tecnologías, al no vernos nos cambió, digamos, los modos con lo que estamos haciendo. Yo recién me acaban de contactar, digamos, desde la Secretaría Académica de la Facultad, y para el 2021 estamos con un cursado, digamos, con lo mismo que el cursado que estamos haciendo este año, un cursado virtual que tendrá algunas otras características, pero no se prevé que nosotros retornemos a las clases, salvo algunas clases en particular. Así que realmente todo esto, digamos, de llevarlo, digamos, lo que dicen los pensadores, las distintas teorías, y también analizarlo con otros colegas que hoy los invitamos, pero los invité tarde otra vez, a los colegas de Ciencia de la Educación, a los efectos de poder transdisciplinariamente ir ¿cómo se llama? Promoviendo soluciones, porque abarca todos los aspectos. Si ustedes fijan, estos 17 puntos, no sé, yo me centré, suponete, en algunos, le decía por mi propia casa, en el código me estudié el código de construcción de Comodoro Rivadavia, que es similar a otros, para ver si tenía o no la construcción se llama, a partir de barro, a partir de adobe, ¿no? Si la construcción de adobe estaba contemplada en los códigos de Argentina. Y realmente, no sé, yo creo que hay más de 1.200 municipios, y el relevamiento que hicimos fue 17, 18 que tenían alguna. Entonces, y el resto es todo cemento, acero y, ¿cómo se llama?, el vidrio. Y eso nos implica, digamos, ir hacia arriba, y nos implica, digamos, todo un formato energético que nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia es complejo. La potenciación de los acueductos ante tanto crecimiento, digamos, de los acueductos internos, ¿no? Para repotenciar tanto crecimiento horizontal, cómo calefaccionar eso que tiene que ver con la eficiencia energética, cómo relacionarnos, que tiene que ver con la manera que nos movilizamos dentro de las ciudades. O sea, realmente nos genera, digamos, un análisis multidimensional que hemos tratado también de hacer en la materia, a partir de un análisis multidimensional de la economía y multidimensional de la sociedad y del ambiente, aún reconociendo nuestras propias limitaciones, porque con más que uno vea, no va a ser lo mismo, digamos, con un especialista en ambiente, o con un especialista social educativo, con un especialista social en, no sé, llamarle trabajador social u otras profesiones que realmente tienen su expertise. Pero a ver si pudiéramos, me parece que ahí está la gran contribución que podemos hacer, no sé, ya desde 2020, para el 2021, desde nuestras casas de estudio, poder establecer no solamente lo que estamos haciendo, clases abiertas, algunas acciones de extensión, los conversatorios que hace la universidad, trayendo, digamos, a personal, tanto de las facultades o la universidad, sino, digamos, ir armando en nuestro seno lo que sería, no sé, un símil Consejo Económico y Social, a los efectos de ir promoviendo un conjunto de estudios que tengan en cuenta lo que sucede en el mundo, lo que sucede en Latinoamérica, lo que sucede en Argentina y lo que sucede en nuestra realidad cotidiana. Me parece que podríamos hacer un gran aporte que sale mucho más, que también nos estamos saliendo nosotros a hacer clases abiertas, que cualquiera puede venir y compartir con nosotros. Así que no sé cómo estamos aquí, quiero opinar algo más, chicos, que alguna de las personas que están, que no sea alumno, no sé si queda abierto. La verdad que es un espacio de reflexión y lo utilizamos para eso, ¿no? Que la tecnología nos permite que los espacios que antes eran cerrados en la materia ahora se transformen en un espacio medio abierto de reflexión ciudadana. Así que bueno, no hay otra. Continuaremos, nos quedan
nos queda todo lo que progreso social, todo lo que queda Manfred Magnific, desarrollo de escala humana. Eso lo vamos a terminar el día lunes, Silvia, ¿te parece? Sí, yo acordate que el lunes no te acompaño, me voy a microeconomía. No hay ningún problema, yo voy el día lunes con el peso y cosas, lo preparamos con Ignacio. Dale. Así que bueno, muchas gracias chicos y demás, y no chicos, muy amables, y bueno, nos encontramos el próximo lunes. Gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, nos vemos.